Hola hermanos, buenos días, los saludo en el nombre del Señor. Les pido por favor que preparemos nuestros corazones para escuchar la palabra. Les pido que cierren sus ojos, Señor, para la oración. Señor y Padre, te quiero pedir por este tiempo en cual nos reunimos, Señor, a través de estos medios, Señor, para alabarte, Señor, para adorarte, para escuchar tu palabra, Señor. Te pido que este tiempo sea de bendición para todos los hermanos, Señor, que se están conectando vía estos medios, Señor, que sigas bendiciendo a cada uno de los hermanos que trabaja para llevar tu palabra, Señor, a todas las casas, Señor, con seguridad, para que no nos enfermemos, Señor. Te pedimos, Señor, que bendiga a Pastor, Señor, a su señora, que nos sigas cuidando, Señor. Te pedimos porque tu palabra sea fresca para nosotros, que sea de alimento, Señor, en estos tiempos, Señor, tan complejos, Señor. Te pido que provea, Señor, que nos cuide, Señor, que proteja a nuestras familias, Señor, que pongas un manto de protección sobre nuestra familia, sobre los hermanos que a pesar de la pandemia tienen que salir a trabajar, Señor, que tú les cuides, Señor, que nada les pase, Señor. Te pido, Señor, por la palabra que vamos a escuchar, que ella sea buena, Señor, que cale en nuestros corazones, Señor. Te pido porque nos siga acompañando y siga glorificando a esta iglesia, Señor, que a pesar de todas estas circunstancias, Señor, nos podemos seguir reuniendo, podemos seguir alabando, escuchando tu palabra, creciendo espiritualmente, Señor, escuchando tus devocionales, Señor, a través de Pastor, a través de los hermanos, Señor, que todos los días, Señor, nos entregan tu palabra, Señor. Te pido todo esto, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que logré alcanzar.
Hola hermanos, vamos a recordar los avisos para esta semana que comienza, con Julián aquí acompañándonos. Bueno, para mañana entonces tenemos nuestros devocionales. A partir de mañana, de lunes a sábado, tenemos una cita con la palabra del Señor. Es bueno estar compartiendo con el Señor, escuchando su voz, aprendiendo de Él, tener este tiempo de devocional. Ya en las tardes el pastor envía también su devocional donde podemos complementar lo que ya hemos aprendido nosotros con nuestro tiempo con el Señor. Así que de lunes a sábado tenemos los devocionales. Si no tiene la cita donde vamos leyendo a diario, pídesela al pastor y ahí se la estará enviando. Tenemos para el día miércoles a las 8:30 nuestra reunión de Zoom para compartir, para estar en comunión, vernos las caras. Es un bonito tiempo donde podemos conversar, saber del otro y vernos, que es lo importante, ya que no podemos reunirnos, podemos vernos en ese momento a través de esos medios, que Dios también ha provisto, los medios de comunicación digital. Para el día miércoles entonces ahí estamos citados a las 8:30 para nuestra reunión de Zoom. Es bueno que nos podamos ver. Día jueves tenemos la oración a las 8. Es importante saber nuestras peticiones y para poder orar los unos por los otros. No se quede en el desánimo, no se quede en la aflicción. No estamos solos, estamos en una iglesia donde Dios nos ha puesto y estamos para orar los unos por los otros. Yo me animo con usted y usted se anima con la oración de todos nosotros. Así que es bueno compartir en ese tiempo nuestras peticiones, saber qué está pasando con cada uno, saber lo que está sucediendo en cada persona, si hay desánimo, si hay tristeza, si hay necesidad. Es importante que lo sepamos. Estamos aquí para ayudarnos mutuamente y también orar mutuamente. Usted ora por mí y yo oro por usted. Así que el día jueves tenemos nuestra reunión de oración. Día viernes, reunión de Zoom. No, perdón, reunión de jóvenes. Reunión de jóvenes el día viernes a las 8:30 por YouTube, donde están estas reuniones de mucha enseñanza, mucha edificación. Hay testimonios, hay palabra de Dios donde los jóvenes están aprendiendo. Si usted no es joven y quiere echar un vistazo a esos videos, están disponibles para que los vea y también se edifique a través de la palabra del Señor. Si es palabra del Señor donde podemos edificarnos. Día viernes entonces a las 8:30, reunión de jóvenes. Y día domingo, nuestra reunión general a las 11:30, donde compartimos todos juntos a esa misma hora el estar viendo las alabanzas, los testimonios y la palabra de Dios el día domingo. También la escuela dominical para los niños, no olvidar eso también, para que los niños estén con su material que envía nuestra hermana Camila. Ellos puedan hacer sus actividades y también estar aprendiendo lo que el Señor está enviando a través de nuestra hermana Camila. Si usted no tiene el material, hable con ella y ella lo enviará. Ofrendas y diezmos, esto es para los miembros de la iglesia. Debemos estar ofrendando. Hay 2 cuentas donde podemos hacerlo para entregar nuestros diezmos y ofrendas. La cuenta es de nuestro hermano Daniel. Ahí está el número para que podamos aportar y dar de lo que el Señor nos da. Solamente eso hacemos, damos de lo que el Señor nos da, damos una parte de lo que el Señor nos da. Y es importante estarlo haciendo. Y también tenemos una segunda cuenta que es para misericordia, que es para ir en ayuda de aquellos hermanos que tengan necesidad, que tengan problemas y necesiten nuestra ayuda. Está la cuenta de nuestro hermano Christopher, donde ahí están las ofrendas de misericordia. Si hay alguna necesidad, por favor, comuníquese con Christopher o con Karina o con nuestro pastor para ir en ayuda de esa necesidad. Tenemos eso.
Y bueno, esperando que participemos esta semana de todos los servicios, de todo lo que podamos estar en comunión los unos con los otros. Es importante, no nos encerremos, no nos quedemos solos, estamos en la iglesia, estamos todos juntos en esto. Así que Dios les bendiga y en algún momento nos estaremos viendo. Chao. Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que bien. Nosotros aquí extrañándoles, echándoles de menos, pero confiando también en el Señor de que pronto nos vamos a poder volver a encontrar. Hoy quiero compartir con ustedes un pequeño testimonio de lo que ha sido para nosotros y especialmente para mí esta cuarentena. La verdad que no ha sido fácil. Estamos sin poder trabajar, estamos dependiendo del Señor. Y creo que también, tal como se ha hablado también en las prédicas, estamos en un tiempo donde Dios también quiere probarnos a nosotros, a su iglesia, donde quiere un propósito de todo esto. Y estamos seguros de que hay algo más grande detrás de esto y confiamos también en eso. Este tiempo de cuarentena para nosotros ha sido difícil. Como les decía al principio, no hemos podido trabajar junto a mi esposo. Nosotros tenemos una empresa que la creamos en enero de este año, bajo la voluntad del Señor también, y la verdad que estamos súper tranquilos, hermanos, porque a pesar de que hace 5 meses ya casi que no hemos podido trabajar, generar ingresos, el Señor nos ha sustentado en todo, no nos ha faltado absolutamente nada. Nuestro hogar, nuestra familia está bien, tenemos comida, hemos podido pagar nuestras cuentas, todo lo que ustedes se puedan imaginar, el Señor nos ha sostenido, nos ha sustentado, y le damos las gracias porque sabemos que si no estuviésemos en Él, no fuésemos hijos del Señor, quizás este tiempo lo estaríamos pasando de otra forma, con angustia, con incertidumbre, pero el Señor nos regala esa paz que solamente proviene de Él. Hace un tiempo, hermano, hace una semana atrás, a mi esposo lo llamaron para ofrecerle un trabajo, no en lo que él trabaja actualmente, que es la construcción, sino que en otro rubro. Y nosotros, hermanos, en ese minuto lo tomamos como provisión del Señor, de que realmente esto venía de Él, de su mano. Y decidimos en conjunto que Él aceptara ese trabajo. Y la verdad que pasaron los días y nosotros nos empezamos a sentir un poco intranquilos. Oramos al Señor incluso desde antes de aceptar ese trabajo para que Él nos guiara y pudiésemos hacer su voluntad. Pedimos consejo, estuvimos ahí en ese proceso y mi esposo decidió aceptar el trabajo. En conjunto lo conversamos y él finalmente dio la respuesta de que sí lo aceptaba. Y pasaron un par de días y yo no me sentía tranquila, mi corazón estaba inquieto, al igual que el de él. Y era muy difícil saber si realmente estábamos en la voluntad del Señor. Y nosotros seguíamos orando, yo solamente con Ariel le pedíamos al Señor que nos mostrara que si realmente no estábamos en su voluntad, que nos sacara de ese lugar. Y pasaron unos días, hermanos, y nuestro corazón, como les decía, no estaba tranquilo. Y decidimos, bueno, mi esposo, en conjunto conmigo, conversamos, fue al trabajo y renunció. Les comentó a su jefe la situación y ellos lo entendieron muy bien, incluso le dejaron las puertas abiertas para que él cuando quisiese pueda volver. Y fue respuesta del Señor, hermano. Creo que cuando tú estás buscando la voluntad del Señor y si en tu corazón no hay paz, realmente no es la voluntad del Señor. Porque el Señor da paz, da tranquilidad cuando uno está haciendo lo que Él quiere. Y le damos gracias al Señor porque nos permite poder ver, discernir su voluntad y así guiarnos por su voz como cantaban la alabanza del día de ayer, perdón, el día de jueves, en la reunión de oración. Entonces, le damos la gracia al Señor porque podemos hacer su voluntad, porque confiamos plenamente en que estamos en su voluntad y que estamos en su mano. Y si estamos en su mano, hermano, no nos va a dejar caer de ahí. El Señor es bueno, es fiel y es muy misericordioso. Entonces, queríamos compartir yo personalmente esto para animarlos. Si quizás están en alguna situación de incertidumbre, sin trabajo, créanme que el Señor de donde no hay saca y te sostiene. Y le damos las gracias por eso. Yo espero sea de bendición, de que el Señor hace su voluntad y no hay nada mejor que estar en ella. Porque si estamos en las manos del Señor, hermano, si Dios nos tiene aquí, Él no nos va a dejar caer.
Entonces, los animo también a que dependamos del Señor en este tiempo tan difícil y que podamos confiar en Él, en su voluntad, que es perfecta. Que el Señor les bendiga, un abrazo grande y los extrañamos mucho. Chao. Hola hermanos, espero que estén muy bien. Hoy día vamos a estar leyendo la palabra en Primera a los Corintios, capítulo 11, del versículo 2 al 16. Os alabo hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Amén, hermanos. Muchas bendiciones. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti.
sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. Llegamos al tiempo de la palabra del Señor. Como se leyó antes en el texto, estamos en 1 Corintios, capítulo 11. Vamos a partir del capítulo 11, versículos 2 al 16. Porque recordamos, el versículo 1 era el final del capítulo 10. Y vamos a orar para comenzar. Señor, hemos abierto una vez más tu palabra y queremos que hables en nuestros corazones hoy, que nos enseñes tu verdad, porque por ella queremos vivir cada día, por ella queremos ser alimentados. Gracias te damos por lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. El texto va a hablar de como dice el título, ¿no? La iglesia sabia, de cómo tenemos que vivir nosotros en la congregación. Y Pablo va a empezar a enseñar ahora esto a los corintios y obviamente también a nosotros hoy. Y parte muy cariñosamente diciendo: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Entonces, ¿qué está diciendo? Que los hermanos, la iglesia, ha estado cumpliendo toda la enseñanza de Pablo. Esta palabra instrucciones está hablando de instrucciones que se han dado verbalmente. Recordemos en el contexto que ellos tenían el Antiguo Testamento, no tenían el Nuevo, no tenían todos los escritos, no tenían, por ejemplo, Apocalipsis, que fue uno de los últimos, si bien está en el último lugar en la Biblia, fue uno de los últimos libros también que se escribió mucho tiempo después de Pablo. Y hay ciertas verdades entonces que se están diciendo en este tiempo en forma verbal. Incluso vamos a ver que aún en este tiempo, ya después no, algunos hermanos profetizaban, que es profetizar. Lo vamos a ver más adelante en los capítulos 12 y 14, va a hablar de eso también, que en el fondo es hablar a nombre de, ¿sí? Dios, por el Espíritu Santo, va a dar a conocer una verdad a alguien que la va a proclamar, la va a repetir. Esa es la idea de profetizar acá. Y voy a saltar un poco, en el versículo 17, dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Entonces Pablo sigue enseñando y está diciendo que es bueno que estén haciendo estas cosas, pero ojo con las cosas que no estén haciendo bien. Entonces es la misma enseñanza que nosotros tenemos que tomar de parte del Señor. Estamos haciendo cosas bien, gracias Señor por cómo nos has guiado, y hay cosas que tenemos que mejorar, gracias Señor porque tú las estás enseñando. Básicamente es lo que vamos a tratar hoy, y el enfoque inicial en la iglesia va a estar dado en la base de la iglesia, que son las familias.
las instituciones más atacadas del mundo hoy día son la iglesia y la familia. No son los países, no son las guerras, que hay mucho de eso. Pero las instituciones más atacadas, el enemigo se encarga de eso, son la iglesia y la familia. O sea, nosotros. Es una realidad. Jesucristo dijo que su iglesia prevalecerá, pero está hablando de la iglesia universal. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros defendernos? Entonces, Jesucristo dice que su iglesia va a prevalecer, pero no está hablando de las iglesias locales necesariamente. Está hablando de toda su iglesia, siempre va a seguir adelante. De hecho, si lo piensas, la iglesia de Corinto hoy día ya no existe. Como iglesia local dejó de existir, pero existen otras y la iglesia de Cristo sigue moviéndose a través del mundo. La pregunta es, ¿y nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo nos vamos a defender? Quiero ver un texto en Apocalipsis que va a hablar el mismo Señor Jesucristo acerca de su iglesia, y en el capítulo 3, versículo 8 dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es interesante este versículo. El Señor abre la puerta para que entren muchos a su iglesia. Y podría estar hablando de la nuestra. Está hablando de una iglesia local. ¿Y qué está diciendo? ¿Por qué? Porque hemos guardado su palabra y no hemos negado su nombre. Es lo que estamos proclamando, el nombre de Cristo. ¿De qué manera? Tal como Él lo enseña en su palabra. Y estamos viviendo de la forma en que Él quiere que vivamos para mostrarlo con nuestras vidas a Él en este mundo. A eso se refiere el texto. Por lo tanto, ¿cómo podemos defendernos de los ataques siendo los más atacados? Guardando la palabra del Señor. Cumpliendo la palabra del Señor, viviendo la palabra del Señor, no negando su nombre. Es lo que dice allá en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Precioso texto. Y más adelante en el versículo 10 va a decir estas frases. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y en el versículo 11, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Y qué tenemos nosotros? Al Señor y la palabra del Señor para vivir por ella en Él, guiados por el Espíritu Santo. Esa es la vida de la iglesia. Una iglesia sabia se mueve de acuerdo con la palabra del Señor. Por lo tanto, necesitamos cada día aprender la palabra del Señor para nuestras vidas. ¿Qué mejor, no? Y la tenemos en nuestras manos. Y tenemos maestros en la iglesia que nos enseñan la palabra de Dios para aprender a vivir por ella. Tenemos consejeros en la iglesia que, cuando estemos dudando, nos van a llevar por el buen camino, nos van a mostrar. La palabra del Señor dice esto, siempre guiados por la palabra del Señor, no por lo que yo crea, no por lo que yo piense, sino por lo que Dios dice. Gracias, Señor, que nos hablas cada día para no fallar, para no errar y para seguir el camino recto. La forma en que estaban viviendo en la iglesia, ellos querían cumplir eso, pero no siempre podían y estaban en esas luchas. ¿Sí? Y por eso Pablo los está ayudando mediante esta carta y dice, después de alabarlos por acordarse de todo lo que les ha enseñado, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces va a establecer el modelo divino y vamos a explicar eso. Todo varón, versículo 4, que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. ¿Qué está diciendo acá? Que Dios estableció un diseño. Y como les dije, vamos a ver esto. Y Pablo les recuerda, ojo, Dios estableció un diseño. ¿Cuál es? Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Ese es el modelo divino que él estableció desde el principio en la creación. ¿Y qué está sucediendo acá? Está hablando de una señal
que es cubrirse la cabeza o no cubrírsela, que está diciendo que la mujer que se cubre la cabeza está mostrando esta señal de respetar el diseño de Dios, la autoridad puesta por Dios, por lo tanto se somete a lo que Dios dice. Pero la que no se cubre la cabeza está yendo en contra de eso. Entonces estamos viendo algo, un contexto cultural de las mujeres romanas y griegas de ese tiempo. La forma de vestir de la mujer no dice necesariamente que sea un velo, pero lo más probable es que haya sido algo así. De hecho, más adelante va a ser mención de un velo en el versículo 15, porque en lugar de velo le es dado cabello, hablando del cabello largo en la mujer. Pero básicamente está hablando de un contexto cultural de esa época, que entonces la forma de vestir de la mujer estaba mostrando la decisión respecto de cómo estaba declarando ella su vida en el Señor. Entonces la mujer que no cubría su cabeza en la congregación, recordemos que este contexto está en la congregación, estaba desafiando la autoridad, estaba demostrando que quería liberarse de las costumbres, las mismas que Pablo había enseñado. Ahora, más que la vestimenta en sí mismo, lo que estaba haciendo era una manifestación de alguna ideología que toda la vida ha existido en el mundo. Eso no es nuevo. Corinto era una iglesia que estaba en un lugar de mucho comercio, donde había mucha riqueza, bueno, y también había obviamente pobreza, había todo tipo de clases sociales y de muchos tipos de trabajos distintos, pero también había mucha idolatría y también prostitución. Entonces, el usar o no usar velo, en el caso de la mujer, marcaba, aquí estaba sometiéndose, básicamente. Y si la mujer no se cubría la cabeza en la congregación, estaba diciendo que no se sometía ni al marido, si fuera casada, o sea, está hablando de una mujer casada, ni a la autoridad de la iglesia, ni al Señor. Y Pablo está enseñando esto partiendo en el versículo 3 que dice, pero quiero que sepáis, Cristo es la cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. Ese es el orden. Y sigue diciendo en el 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y esto lo va a enseñar también en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Y ahí tenemos el texto en Génesis capítulo 2, cuando Dios toma de la costilla de Adán para crear a la mujer. Entonces hay todo un aspecto teológico detrás de esto, un diseño divino que debe ser respetado. Eso es lo que está enseñando Pablo. Y la lucha que hay acá es con el orgullo. Básicamente ese es el tema. Uno puede decir, es que los tiempos han cambiado, es que esta ciudad es distinta, la forma de cualquier cosa, pero el diseño de Dios no cambia. El orgullo del hombre quiere cambiar esas cosas, y es lo que Pablo está apelando acá. Ojo, el diseño de Dios siempre ha sido el mismo. Mira lo que dice en el 10. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, el cubrirse, ¿no? Por causa de los ángeles. Y uno dice, ¿qué dicen los ángeles acá? Bueno, los ángeles estuvieron en la creación y vieron este diseño de Dios. Vemos, por ejemplo, en Job 38, cuando Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo diseñé todo esto? Cuando los hijos de Dios se maravillaban de la creación, o sea, los ángeles que fueron creados antes que el hombre, y vieron cómo Dios creó todo esto y entienden el diseño divino. Los atributos de la santidad expuestos en el diseño de Dios. Ahora, si Dios es perfecto, ¿cómo sería el diseño de Dios? Y la respuesta es obvia, ¿no? Perfecto. El diseño de Dios es perfecto. Antes del pecado, o sea, en Génesis 1 y 2, el hombre y la mujer entendieron esto. Por causa del pecado, todo esto va a cambiar, se invierte. Y ese es el tiempo que estamos viviendo hoy, pero Dios quiere que mostremos su diseño, su creación, su propósito, su gloria, en la congregación también. Por eso que el título de este sermón se llama La Iglesia Sabia. Si nosotros vamos a actuar, a vivir sabiamente, vamos a seguir el modelo que Dios diseñó para la iglesia, que incluye todo desde el principio, todo el diseño de Dios. Respetar lo que Él dice, y vamos a explicar la idea de cómo. Entonces, dije al principio que Corinto era una iglesia bonita que estaba luchando con estas cosas, con estas
eh, entre agradar a Dios más la intervención externa del mundo, los ataques que tenía. Y lo que querían era proclamar el nombre del Señor. Y enviaron cartas a Pablo. Recuerda que Pablo estaba contestando algunas cartas, entonces le preguntaban al apóstol, ¿qué hacemos en este caso? ¿Qué hacemos en este otro? ¿Por qué? Porque querían hacer lo correcto. Entonces, el tema es, no se trata de que nosotros tenemos que saberlo todo. Ahora, probablemente no sepamos todo, pero sí se trata de que tenemos que querer buscar qué es lo que es correcto, como lo hicieron los hermanos en Corinto, y le preguntaban a Pablo, ¿qué es correcto hacer con respecto a la comida de los ídolos? ¿Qué es correcto hacer en los casos de los matrimonios? Etcétera. Le están dando esas cartas. Anteriormente, vemos cómo en los capítulos anteriores Pablo está enseñando estas verdades y ahora va a tratar a tratar el tema de cómo vivir congregacionalmente en una forma sabia. En los capítulos anteriores, los capítulos 2 al 4, Pablo trató acerca de las divisiones que podían haber en la iglesia, que habían partido unos de Cefas, otros de Apolo, etcétera, y que trataban de exaltar la sabiduría en vez de a Cristo, y les empiezan a enseñar que la cosa es al revés, que nosotros somos siervos. En el capítulo 5 vemos un caso de inmoralidad y va a enseñar acerca de ese tema. En el capítulo 6 vemos que habían juicios y en eso va a enseñar que nosotros somos un cuerpo, el templo de Dios. Por lo tanto, tenemos que actuar en consecuencia. En Dios, todas las cosas. Capítulo 7 va a responder las preguntas acerca de los matrimonios, divorcios y todo ese tema. Y los capítulos 8 al 10, que los vimos hace poco, esto de los débiles y los fuertes, de no hacer caer al hermano, vivir siempre pensando en el otro, exaltar el amor. Y el exaltar a Cristo también en cada cosa que yo hago o renuncio a hacer, por mostrar siempre su nombre. Y ahora, en los capítulos del 11 al 15, que vamos a comenzar a tratar, vamos a ver acerca de la vida en la congregación. Por eso que esto es la Iglesia Sabia, parte 1. Y vamos a ver acerca de la forma de vivir en la congregación, cómo fue el diseño divino, en eso estamos ahora. Luego vamos a ver algo acerca de la cena del Señor. Después acerca de la diversidad de dones. Después viene un capítulo precioso acerca del amor. Después acerca del uso de los dones nuevamente. Y después en el capítulo 15 un tema acerca de la resurrección, que es muy, muy interesante en la congregación. Entonces tratar esos temas, aprenderlos para vivir de acuerdo con esas verdades. Estamos entonces en cómo vivir sabiamente en la congregación, partiendo por las personas que componen la congregación, particularmente las familias, los matrimonios. Ahí estamos parados. Y el orden establecido por Dios, ahí comienza la enseñanza. Voy a dar un ejemplo para entender más o menos la idea. Vamos a suponer que 3 amigos, ¿ya? Se juntan y deciden hacer un negocio y van a montar una empresa avícola. O sea, van a criar gallinas para que pongan huevos y vender los huevos. Entonces, los 3 amigos deciden hacer una sociedad y va a ser una sociedad en partes iguales. No hay ninguno superior a otro, ni ninguno inferior a otro, son todos iguales, ¿ok? Ahora, los trabajos que se van a asignar a estos 3 amigos van a ser distintos porque se requieren distintos tipos de trabajo en la empresa. Entonces, va a haber uno que se va a dedicar a alimentar las aves y recolectar los huevos. Va a haber otro que se va a encargar de vender, trabajar con el exterior, digamos, con el público, para realizar las ventas de estos huevos. Y va a haber otro que los va a repartir. Entonces, cada uno tiene sus roles, sus funciones claramente establecidos y van a hacer cosas distintas. Pero uno va a ser la cabeza, que es el que da la cara al público, el que vende. Es como lógico, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Piensa lo siguiente. Si un día el que está encargado de las ventas llega a darle comida a las gallinas y capaz que el que le daba comida ya les dio, y se puede comenzar a hacer un desorden. O el que le tocaba repartir decide vender y se desordena la cantidad de clientes y los clientes no saben a quién hacerle el pedido, etc. Entonces, los roles no deben confundirse, deben ser súper claros en una sociedad donde cada uno es socio en la misma parte.
pero cumplen funciones distintas. Ahora, esto no quiere decir que si, por ejemplo, el que reparte los huevos un día se enfermó, el que vende puede suplir también su trabajo y hacer las dos pegas eventualmente. No hay drama en eso, así funcionan las empresas, ¿no? El ejemplo no es muy bueno, pero es para tener un poco la idea, o sea, no es muy espiritual, a eso voy, de que las cosas funcionan ordenadamente cuando hay un diseño bien hecho, ¿ya? Pero en ese diseño bien hecho, nadie está diciendo que alguien es mejor que otro. Aquí los socios son todos iguales y amigos, ¿ok? Entonces, lo que estamos diciendo acá es que para que algo tenga éxito, se unen estas tres personas iguales para lograr un propósito en una forma ordenada y va a funcionar súper bien. Entonces, teniendo en mente esto, vamos a ver lo que enseña Pablo a la iglesia. Está hablando en el 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y en el 3, versículo 3, recuerda, dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces estamos hablando de este orden establecido por Dios. En primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, va a enseñar Pablo, estoy en la segunda carta. Primera carta, dije, a Timoteo, capítulo 2, dice, versículo 9: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, etc., sino con buenas obras. Y en el 11 va a decir: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. ¿Por qué va a decir esto? Porque tiene una cabeza que es el varón. Y es responsabilidad del varón enseñarle a su esposa. Y eso lo estableció desde el principio. Cuando vemos en Génesis capítulo 2, cuando Dios crea al hombre, en el capítulo 2 va a explicar los versículos del capítulo 1, versículos 26 y 27. Y va a decir que a Adán le dice que puede comer de todo fruto del árbol de los árboles que hay en el huerto, que tiene que administrar toda la creación que él hizo, y después le encarga ponerle los nombres a los animales. Y después de eso, forma a Eva. Pero vemos en el capítulo 3, cuando Eva es tentada, que ella conocía las escrituras. La pregunta es, ¿cómo las conocía? Porque Adán se las enseñó. Esa era una tarea que, aunque no dice el texto allá en el capítulo 2, y enséñale a tu mujer, no lo dice, pero sí está absolutamente claramente establecido que sí era una tarea que Dios le dio al hombre. ¿Por qué? Porque hay un orden divino. Eso es lo que está enseñando el pasaje. ¿Ok? Seguimos en Timoteo 2. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, todas estas verdades que Pablo está enseñando acá son los que enseñó Dios desde el principio, cuando Él creó. Cuando Dios crea, no solamente crea, sino que también enseña en lo que está haciendo. Entonces volvemos a 1 Corintios 11, dice: tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, y recordamos que esto también lo ven los ángeles. Y hay un pasaje que es re interesante ahí en Efesios, capítulo 3, un versículo 10. Dice, está hablando de que a Pablo le fue dada la gracia de anunciar las verdades de Dios y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido en los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Volvemos a la creación. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, o sea, a los ángeles. Fíjate bien lo que está diciendo, que todo lo que Dios hizo desde la creación tiene que ser dado ahora a conocer. La multiforme sabiduría de Dios tiene que ser dada ahora a conocer por la iglesia. Ese es un propósito que Dios puso en nuestra iglesia, por lo tanto tenemos que
cumplir ese propósito de acuerdo a lo que Dios hizo y lo que Dios dijo, como Dios lo enseñó. Y ahí tenemos nuevamente este diseño. Por eso que en el versículo 10 está hablando de por causa de los ángeles, pero en el Señor, dice el 11, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. O sea, el varón no es independiente de la mujer y la mujer no es independiente del varón. Y tenemos esta figura de los socios que son todos iguales. Está diciendo, no hay uno que sea superior al otro, pero sí hay un orden. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, uno dependiente del otro. Pero, dice, todo procede de Dios. Él es el creador, Él es el diseñador. Este orden es un orden perfecto, porque todo lo creado por Dios es perfecto. El orden establecido por Dios. Este orden social o familiar debe verse también en la iglesia, como lo enseña allá en Efesios 3:10. En Génesis, cuando no había pecado, Adán y Eva aceptaron esto y lo cumplían con gozo. El problema está que cuando pecaron, todo lo fue distorsionado y la relación entre el hombre y la mujer cambió totalmente, con las consecuencias que vemos hoy día en el mundo, casi como una posición de esclavitud y el hombre con un ejercicio de liderazgo en pecado. No es así como debe funcionar en la iglesia. El hombre sí es el líder, pero de la forma que Dios dijo, sin pecado. Cristo, y esto es lo que sucede en la iglesia, Cristo restaura todo lo que el pecado destruyó. Cristo restauró tu vida en la cruz. Cuando tú fuiste salvo, Cristo cambió tu corazón para que ahora entiendas las cosas de la forma divina, espiritualmente. Por lo tanto, podemos entender estas verdades y vivir de acuerdo con ellas sin ningún problema. Ya no es el orgullo el que domina nuestra vida, sino lo que Dios da, lo que Dios dice, lo que Dios quiere. Vivimos para agradar al Señor. Eso es lo que hace Cristo en nuestras vidas. Y lo hacemos también en el ejercicio ministerial en la iglesia. Entonces, no solo los hombres van a cumplir roles en la iglesia sirviendo, sino las mujeres también. Pero hay un orden, sigue habiendo un orden en eso y vimos algo, por ejemplo, acerca de la enseñanza. ¿Quién es el encargado de enseñar? El hombre. ¿Por qué debería enseñar la mujer? Porque el hombre no está cumpliendo su rol. Y ahí es donde estamos mal. Y ahí vamos, como los corintios. Pablo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, esto, lo que está enseñando acá. Lo mismo sucede en el matrimonio. Entonces, en el matrimonio, como en la iglesia, nos va a tocar cada tanto tomar decisiones. Supongamos, a ver, una decisión difícil, para ponerla complicada al tiro. Algún pariente que quiera venir a vivir con nosotros. ¿Cómo tomamos esa decisión? Y escuchamos muchas veces en los chistes, ¿no? Hay cómicos que cuentan historias de que la suegra se viene a vivir a la casa, etcétera, como que si fuera todo un desastre. Pero en Cristo las cosas son distintas y tenemos que tomar esas decisiones de acuerdo con lo que Él dice. Y hay una cabeza. No se trata de que la cabeza tome solo la decisión, no, tiene una ayuda idónea. Entre ambos tienen que hacerlo, ¿sí? Entonces es un ejercicio que tenemos que ir aprendiendo en la palabra para decidir finalmente cómo tomamos la decisión, siempre en la voluntad del Señor. Es como puesto al revés. ¿Quién decide si Cristo es la cabeza de la iglesia? ¿Quién va a decidir, Cristo o la iglesia? Hay un orden, ¿no? Entonces nosotros podemos querer hacer algo. De hecho, en la semana, en la reunión que tuvimos con los hermanos el miércoles, hablamos de que ya habría correspondido hacer el retiro de jóvenes. Entonces, como iglesia tomamos una decisión, ya a esta fecha vamos a hacer el retiro de jóvenes. ¿Y qué pasó? No fue. Porque la voluntad de Dios fue distinta. Porque no lo sabemos, pero ese es otro tema. Pero sí tenemos que someternos a lo que Dios quiere. Es mi deseo que cuando termine todo esto, podamos hacer un retiro como iglesia. Pero el Señor sabe. ¿Quién toma la decisión? Entre todos, ¿sí? Porque nosotros queremos hacer un retiro, pero el Señor va a decir cuándo y cómo. ¿Sí? El Señor con nosotros. Él no es la cabeza sola, es la cabeza de la iglesia, todos uno en Él. Entonces tenemos que pensar esas cosas cuando nos toca tomar decisiones aún difíciles en el matrimonio y también como iglesia. El orden establecido por Dios se comprende en Él mismo, en la Trinidad también.
Es interesante, y acá hay que tomar un poco nota. En el versículo 3 dice, quiero pues que sepáis que, y está el orden, ¿no? Cristo es la cabeza del hombre, el hombre la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de, fíjate que no dice el Hijo, dice Cristo. Y Dios es muy sabio en poner las palabras como corresponden, y los nombres que corresponden en su enseñanza. ¿Quién es Cristo? Es el Hijo encarnado, es el ungido. Eso significa Cristo. Entonces es Él que vino a morir en la cruz por ti y por mí, y que va a volver un día a reinar juntamente con nosotros. De Él está hablando. Y entendemos entonces la figura que explica Pablo en ese pasaje tremendo que hay en Filipenses capítulo 2, que haya pues en vosotros, dice, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, y va a explicar, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, siendo en forma de Dios, siendo Dios. Por eso dice, no estimó el ser igual a Dios, porque es Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, veló sus atributos, tomando forma de siervo. Y aquí está la clave, la encarnación. Él tomó un cuerpo humano, una naturaleza humana, para hacerse siervo. Y en esa calidad, ahora, como Cristo, va a obedecer en todo al Padre. Por eso que Dios es la cabeza de Cristo. Y esa obediencia de Cristo lo llevó a humillarse a tal punto que murió en una cruz por ti y por mí. Si Él no hubiese cumplido ese rol, no habría redención y ninguno de nosotros sería salvo. Así de importante es la enseñanza que Dios hace en su diseño. Por eso digo, el diseño de Dios se entiende en Él mismo. Y es impresionante cómo lo expresa Pablo en estos versículos allá en Filipenses. Y quiero que vean un versículo que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, respecto de esto. En el capítulo 4, versículo 34, Jesús les dijo a sus discípulos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y ahí está definiendo el diseño. ¿Cuál es el diseño? Cumplir la voluntad del por qué estoy donde estoy, por qué Dios me puso donde me puso, por qué Él está, Jesucristo, viviendo en ese lugar, está en Samaria, para cumplir el propósito y que acabe, dice, y que acabe su obra, que cumpla el propósito por el cual está ahí, que lo glorifique. ¿Y no es ese el mismo propósito nuestro? ¿Te fijas cómo Él enseña con su propia vida el diseño que Él hizo para nosotros? Es tremendo. Es impactante ver esas verdades que se hacen vida hoy día en nosotros. Se trata de una subordinación, un orden jerárquico, si se quiere, donde no hay superior ni inferior, determinado para que lo que tiene que funcionar de manera perfecta, funcione perfectamente. De eso se trata. Hay un propósito en el diseño, no es porque sí. En otro pasaje en Juan, en el capítulo 6, versículo 37, Cristo va a decir, este me encanta, dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Y es interesante porque aparte de mostrar esta sujeción, ¿sí? Recordemos que el Hijo y el Padre son iguales, pero aquí está sujeto al Padre. Él va a cumplir una responsabilidad. Y en esa responsabilidad estás tú y estoy yo. Está hablando de la salvación. Para que estemos en Cristo eternamente. Entonces, el diseño que Dios hizo en sí mismo es el diseño que Él plasma en su creación y particularmente en las familias y en la iglesia. Y el matrimonio lo va, en Efesios capítulo 5, lo va a asemejar a la iglesia, va a decir esta verdad de una forma impresionante. No lo vamos a ver hoy día por tiempo, pero si quieres, míralo con calma y pensando en estas cosas y te vas a dar cuenta qué tremendo diseño ha hecho el Señor en su iglesia. Gracias, Señor, por decirnos cómo hacerlo. No tenemos cómo equivocarnos.
Y recuerda, somos los más atacados del mundo. ¿Cómo nos defendemos? Cumpliendo el diseño de Dios, el propósito de Dios. Esa puerta que Cristo abre y nadie la cierra. El diseño divino se manifiesta en la iglesia y lo vimos como todo lo que Dios creó, esa multiforme sabiduría de Dios va a ser ahora dada a conocer por nosotros, a todos, no solo los ángeles. Es un ejemplo que muestra esta maravilla que Dios hace en personas iguales. Recuerda que el hombre y la mujer en Cristo somos exactamente iguales, que funcionamos como estos tres socios de la empresa avícola, cada uno cumpliendo su rol para que el propósito se cumpla de una manera extraordinaria, como Dios hace las cosas. La enseñanza de hoy es que si se nos ha confiado la palabra de Dios, vivamos de acuerdo con la palabra de Dios. Básicamente lo que Pablo está enseñando acá. Dicho de otra manera, lo que tú crees acerca de Dios es lo que va a determinar tu conducta. Y está enseñando qué cosas tenemos que creer acerca de Dios desde el principio, desde la creación. Ese diseño fantástico en el cual nosotros podemos vivir y con una conducta acorde a eso. David, se dice de David que era un hombre conforme al corazón de Dios. Qué tremendo, ¿no? Yo quiero ser un hombre conforme al corazón de Dios y yo creo que tú también quieres ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, porque es lo que Dios ha diseñado para nosotros, ¿o no? Y este mismo David dice en el Salmo 19, ese que comienza diciendo los cielos cuentan la gloria de Dios, en el versículo 10, hablando de esta palabra de Dios que nos enseña este diseño, dice que son deseables, son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y la que destila del panal. Esa es la palabra que guía nuestras vidas, que Dios la determinó desde el principio, que está diseñada para que nosotros cumplamos este diseño perfecto, este plan perfecto. Ahí estamos nosotros cumpliendo un plan perfecto, que es tremendo, tú y yo, de la mano del Señor, conforme a su palabra. La Biblia es la que nos lleva a la salvación. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La Biblia es la que nos cambia. Cuando Cristo le dice al Padre, santifícalos por tu verdad, tu palabra es verdad. La Biblia es la que nos permite glorificar al Señor y cumplir el propósito por el cual estamos hoy día escuchando estas palabras, por el cual conformamos esta preciosa iglesia diseñada por Cristo. Como dice en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome nuestra corona. Amén. Dios te bendiga. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, que a pesar de lo que nosotros pensemos o en algún minuto querramos, nos guía siempre en lo perfecto. Gracias por poner en nuestro corazón el desear de ti y el desear agradarte a ti en todo. Ayúdanos a luchar para defender tu palabra en este mundo. Y la mejor forma de defender tu palabra en este mundo es vivirla. Y la mejor forma de vivirla es conocerla. Gracias por este tiempo que nos permites aprender de este trozo de tu escritura para aplicarlo en nuestras vidas. Puede que nos resulte fácil, puede que nos resulte difícil. En todo apelamos a tu ayuda divina para que tú seas el que obra en nuestros corazones, los abras y nos hagas entender para hacer, para que seamos una iglesia firme en Cristo, que cualquier ataque nos surta los efectos que pudo estar surgiendo en tantas iglesias que hemos visto que han terminado a través de la historia. Queremos brillar en esta comuna donde tú nos has puesto. Queremos que este tiempo pase, Señor, para poder reunirnos y gozarnos de estas verdades juntos. Queremos también proclamar a otros, a Cristo, pero queremos hacerlo con un corazón convencido de tu verdad, porque por eso queremos vivir y no otra cosa, en el nombre de Jesús. Amén.
muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Y es Jesús exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Nadie es como él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A continuación, oraremos para dar término a esta hermosa reunión. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, queremos agradecerte, primero que todo, por la reunión que nos has regalado el día de hoy. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que sea tu palabra misma, atesorándola en cada uno de nosotros, Señor, que haya sido de aprendizaje, que haya podido ser de bendición también, o esa palabra justa que tú siempre das cuando más es necesario. También agradecer a cada uno de los hermanos que ponen su granito de arena para que esto siga funcionando. Bendice sus vidas, Señor, sigue ayudándonos a cada uno de nosotros. En estos tiempos en los que estamos encerrados, Señor, que podamos seguir compartiendo a través de este medio. Señor, de nuevo te doy gracias por tu palabra, por tu enseñanza y por esta hermosa reunión. Y te pido todo esto a través de Jesús, mi Salvador. Amén.